Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Nuestro tema del día de hoy es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el caso de los analfabetos. A ver chicos, una persona analfabeta que como dice el libro es una persona quien no sabe leer ni escribir. El analfabetismo es un fenómeno que deriva de diversas causas. La pobreza marcada por la ausencia de recursos que permita costear la educación, sobre todo en momentos históricos en los que estudiar se necesitaba mucho dinero. B. Culturas consideraban que no se deben enviar sus hijos a estudiar y los involucran de forma temprana en el trabajo, valorando más la producción de ingresos para la familia. C. Concepciones culturales que priorizan la educación para los varones para que adquieran nociones básicas que les ayude a buscar trabajo, mientras que las niñas se educan desde temprana edad en la casa sin asistir en la escuela para que ayudar a las madres y cuidar la casa. Entonces, relacionado con la igualdad, el caso de de los analfabetos. A ver, la igualdad en el derecho al voto no solo tiene que ver con la distinción entre géneros o clases sociales, sino que también es en cuestión de nivel educativo. Durante muchos años, en muchos países, se establecieron restricciones. El sufragio basado en la educación, excluyendo a miles de personas analfabetas del derecho a votar. Este aspecto del sufragio nos invita a reflexionar sobre qué significa realmente la igualdad en el contexto democrático y cómo el principio de universalidad debe garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su formación académica, puedan participar activamente en la toma de decisiones. El principio de la igualdad implica que todas las personas deben tener los mismos derechos, sin distinción alguna. En el contexto del sufragio, esto significa que todos los ciudadanos deben tener la oportunidad de votar, sin importar su clase social, género, raza o nivel educativo. En teoría, este derecho debería ser garantizado a todos los adultos, pero en la práctica, las restricciones han sido comunes. El sufragio universal es la idea de que todo adulto tiene el derecho a participar en las elecciones, pero, como veremos, esto no se ha cumplido de manera correcta. Uno de los criterios que usaron históricamente para restringir el sufragio fue el nivel educativo. En muchos países, las personas que no sabían leer o escribir eran consideradas incapaces de tomar decisiones políticas responsables. Esto llevó a que los analfabetos fueran excluidos de las urnas, ya que se les veía como menos preparados para comprender los programas políticos o votar por el candidato adecuado. Este tipo de restricción se justificaba bajo la idea de que solo los educados podrían elegir sabiamente a sus representantes. La exclusión de los analfabetos del sufragio se mantuvo vigente en varios países durante más de un siglo. Incluso mucho después de que se reconociera el derecho al voto como un principio democrático básico, en muchos casos, los gobiernos establecían pruebas de alfabetización, donde los ciudadanos demostraban que sabían leer, escribir y poder votar. Sin embargo, esta medida no solo excluía a los analfabetos, sino que también discriminaba a aquellos que no tuvieran acceso a una educación formal, muchas veces debido a su condición social o económica. Por ejemplo, en Estados Unidos, las leyes que restringían el derecho al voto de los analfabetos fueron especialmente fuertes en el sur, donde la segregación racial y la pobreza eran más relevantes. En muchos estados, los test de alfabetización eran utilizados como una barrera para evitar que los afroamericanos pudieran votar. De manera similar, en muchos países de América Latina, el analfabetismo fue una causa de exclusión política, ya que los gobiernos no consideraban a las personas analfabetas aptas para tomar decisiones sobre su país. Sin embargo, a medida que las luchas por los derechos civiles y humanos avanzaron, el principio de igualdad ganó terreno. Los movimientos de derechos civiles y los grupos sociales comenzaron a cuestionar la justicia de estas restricciones.
Se argumentó que la educación no debería ser un requisito para el sufragio, ya que el derecho al voto es de un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos los países, sin tener que tener capacidad de leer o escribir. Las reformas electorales en el siglo XX, en especial en muchos países democráticos, comenzaron a eliminar estos requisitos de alfabetización. Con el tiempo, la eliminación de pruebas de alfabetización se convirtió en una lucha importante dentro de la expansión del sufragio. En países como Brasil y México, las reformas de mediados del siglo XX fueron clave para garantizar que los analfabetos pudieran votar sin restricciones. Aunque algunas naciones mantuvieron pruebas de alfabetización hasta bien entrando al siglo XX, la tendencia mundial fue eliminar estas barreras. Hoy en día, el sufragio universal debe entenderse como el derecho de todas las personas a participar en las decisiones políticas de su país, sin importar su nivel educativo, género, raza o condición social. La lucha por garantizar el voto a los analfabetos es solo un ejemplo de cómo a lo largo de la historia las democracias han tenido que expandir su definición de igualdad, aunque en el derecho al voto ya no está condicionada a la alfabetización. En la mayoría de los países las desigualdades siguen existiendo en diferentes formas. Entonces, chicos, todo esto es la historia que les estoy contando en este momento. Muchísimas gracias por escucharme. Saben que tenemos dos tareas hasta el domingo 12 de la noche. Espero que ya nos podamos volver a ver la siguiente semana. Así que no se olviden de hacer su tarea. Chao, chao.